Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Continuamos en esta mañana aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está con nosotros aquí como cada semana. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias Alfredo, muy bien, muchas gracias Marco, muy buenos días también a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestros medios universitarios. Bueno, pues también traigo el tema que hoy se ha estado discutiendo ampliamente, porque me parece que es algo muy importante y que todas las voces son, desde luego, igualmente valiosas. Y yo lo que traigo es mi reflexión, ¿no? Traigo una reflexión propia, me puse a leer un poquito más allá de de mi sentir, porque finalmente no es mi área, la jurídica, pero sí que entiendo de situaciones humanas, ¿no? Como ser humano, como persona, y también entiendo un poquito más allá de mi formación, pues de derechos humanos. Entonces, quise traer este tema. Iba a traer el tema del ébola, porque además me parece muy importante por el mundial, ¿no? O sea, pero lo traemos la próxima semana, porque va a haber movilidad de personas y eso nos va a poner en riesgo y hay que ver cómo va a actuar el gobierno mexicano. Pero bueno, eso lo traemos la próxima semana. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema que se ha estado discutiendo y que tiene que ver con el veto del gobernador Curi a la Ley de Identidad de Género. Entonces traigo algunas imágenes y empiezo con esta. El 17 de mayo pasado se conmemora nuevamente el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y en ese sentido creo que viene muy al caso decir que estos posicionamientos que polarizan y que desprotegen a un sector importante de nuestra sociedad que pertenece justamente a esta comunidad LGBTI+, pues finalmente son una forma de violencia muy importante, porque ¿qué ha sucedido? Ha acrecentado en estos par de días los comentarios y las percepciones violentas en contra de esta comunidad. Entonces me parece que hay que pensar bien qué es lo que se está haciendo y también ver que el gobernador no puede gobernar, el gobernador, la presidenta y quien sea, no pueden gobernar con la ideología por delante. Tienen que gobernar para todas y para todos y para todes. Así entonces es indispensable que se tome muy en serio lo que se está diciendo, lo que dijo el gobernador y las implicaciones que esto tiene. Entonces así empiezo yo con este tema en la siguiente imagen, empezando con esta reflexión del libre desarrollo de la personalidad. Este libre desarrollo de la personalidad consiste en la posibilidad de que todas las personas puedan manifestar su propio ser a través del hacer, expresarse y tomar decisiones que permitan desenvolver el proyecto de vida de cada una de las personas sin que se les obstaculice y desde luego sin intervenciones justificadas de entidades políticas o de particulares, siempre que no se atente contra derechos de terceros o la convivencia pacífica. Así entonces, cualquier persona en este sentido puede decidir cómo se identifica, cómo se expresa, cómo viste, si se casa, si no se casa, si decide no hacerlo y vivir en pareja, en fin, si fuma, si no fuma. A eso se refiere el libre desarrollo de la personalidad, siempre que no transgreda los derechos de terceros. Y en este sentido, la identidad de género no transgrede los derechos de terceros, porque es una decisión personalísima. No es una decisión política, ni electoral, ni necesariamente social. Es una decisión humana. Y el humano, el ser humano, tiene que ver con eso. No somos canónicos, no estamos ceñidos y ceñidas a las mismas reglas de diversidad, porque somos diversos, la biología y la naturaleza es diversa. Así entonces las personas pueden identificarse con un género distinto al sexo biológico. Eso es completamente natural. Desde la ciencia tiene una explicación. Sí, claro, desde las ciencias biológicas, psicológicas, conductuales, es parte de la diversidad. Pero el problema es que se está percibiendo como algo maligno, como algo perverso. Y entonces se dice, vamos a proteger a las infancias y a las adolescencias. ¿De qué las vas a proteger? Como decía Isabel hace un ratito, protégelas contra los acosadores, protégelas de las violencias.
Pero de esto no, porque esto no tiene un sentido perverso, es un sentido natural de cada persona, es una decisión humana de cada persona. Y si eso no lo comprendemos, entonces, y lo seguimos catalogando como algo maligno, como algo malo, como algo que no es deseable para la sociedad, esto es un tema homofóbico. Este es un tema de violencia contra un sector importante de nuestra sociedad, que en Querétaro ha ido ganando terreno y ya había consolidado esa ganancia de terreno ya con esta aprobación de la reforma al Código Civil. Así entonces, continúo, pues desde luego que el libre derecho de la personalidad es un derecho humano. Si me dan la siguiente, por favor. Y se centra justamente en el respeto a la dignidad humana. O sea, no podemos pedirle a una persona que no se autoperciba como se autopercibe. Así es ella, ¿no? Y desde luego, bueno, pues esto está consolidado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes ya bien lo decían, que habla de libre desarrollo de la personalidad en identidad y orientación sexual, apariencia y estilo de vida, vida familiar y afectiva, proyección profesional y académica y decisiones corporales. A eso se refiere. Entonces está incorporada la identidad de género dentro de estos derechos humanos del libre desarrollo de la personalidad. Y ahora vamos a hablar particularmente de identidad de género en la siguiente imagen. Justamente lo que ya se ha comentado. Está prevista a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un reconocimiento de la identidad de género de personas trans en los documentos oficiales. Y en este sentido, hay muchos textos académicos por demás, nacionales e internacionales, en donde la identidad de género se confirma como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y la percibe, la cual puede o no ser correspondiente dice aquí con el sexo asignado al nacer. Yo digo que el sexo no es una situación de asignación, es una cuestión biológica, pero finalmente puede no coincidir con el sexo biológico. Y en la siguiente imagen les muestro entonces que se habla sobre la protección legal. La protección legal cubre la autodeterminación, es decir, el derecho a ser reconocido y llamado de acuerdo al nombre, imagen y sexo o género que cada persona se identifica. En este caso, en el caso de las personas trans, pues desde luego tiene que ver con la apariencia física completa, ¿no? La rectificación de documentos, desde luego, lo que ya hablábamos, y desde luego el tema de los menores de edad, que me parece que es el centro del asunto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho que las niñas y niños y adolescentes tienen para tomar una decisión de vida en este sentido. Y cuando hablamos de niñas y niños de infancias, hay que reconocer que tenemos 3 niveles de infancias. La primera infancia, que es hasta más o menos casi entrando a preescolar, la segunda infancia, todo el preescolar, y la tercera infancia, toda la primaria. Y entonces tendríamos que hablar desde luego en qué momento una persona está lista para tomar una decisión de este tipo y se requiere un acompañamiento. Estamos hablando de preadolescentes principalmente, ¿no? Cuando empiezas a cuestionarte sobre tu persona. Y eso, en nuestro país hay 24 estados que ya tienen integrada la identidad de género en su Código Civil, de la forma en la que la estamos pensando. Y de estos 24 estados, 12 ya permiten también que las infancias, en ese sentido, las terceras infancias, supongo yo, y las adolescencias, también puedan llevar a cabo este proceso. Y entonces lo que tú decías, Marco, hace ratito, en este sentido, ahorita en Querétaro, pues quien quiera hacer un cambio de identidad tiene que meter un amparo indirecto y una serie de cosas, pero lo mismo lo haría una infancia o una adolescencia, y no estoy dando ideas, es que es la realidad, o sea, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo reconoce. Entonces, estamos negando la realidad, estamos cerrándonos a un avance hacia esos derechos humanos. En México, desde luego, las niñas y los niños y los adolescentes están completamente protegidos por la Constitución, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por la Organización de las Naciones Unidas mediante la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en ese sentido, sus derechos están intactos y eso lo tenemos que comprender. Bien, ¿cuál es la importancia del reconocimiento institucional? En la siguiente imagen. Bueno, una persona, en este sentido, una persona particularmente trans que necesita hacer un cambio de identidad,
al tener este reconocimiento, tiene protección de derechos humanos fundamentales en su dignidad humana, combate a la discriminación estructural, porque justamente el no reconocerla genera esta discriminación y esta violencia, seguridad jurídica, desde luego, en la siguiente imagen, los otros 3 puntos, despatologización, es decir, dejar de identificar el hecho de un cambio de identidad de género como un trastorno patológico de la conducta. No es tal, es algo común y es algo normal en toda persona. El fortalecimiento democrático y el pluralismo y desde luego el impacto en las políticas públicas. Así entonces, en la siguiente imagen, la desigualdad en México sigue siendo importante. En México todavía existen diferencias estatales importantes, ausencia de protocolos homogéneos, barreras de acceso a la salud especializada, escasez de personal capacitado y fuerte polarización política y cultural. Muy importante. Actualmente, los principales ejes éticos en este sentido apuntan al interés superior del menor, en caso de que no es el caso de Querétaro, pero en el caso del que también se abra esta puerta para menores, el consentimiento informado, el acompañamiento familiar, la salud mental, la no discriminación, la protección frente a la violencia y la prudencia clínica. Pero lo más importante es transitar del permitirte hacer un cambio de identidad al acompañarte a hacer un cambio de identidad, generando una protección integral a todas las personas que lo necesiten. Es decir, ya no necesitamos juzgar ni estigmatizar, sino al contrario, comprender y entonces... Comprender, reconocer y hacer el acompañamiento. Hacer el acompañamiento y dejar dejar que esto sea un vía crucis para todas las personas que lo deciden. Hay mucho estigma social en estas mucho estigma declaratorias. social, y es justamente porque se sigue percibiendo como algo indeseable, claro. algo malo, y no es algo malo, es algo humano, completamente humano. Y bueno, pues el caso de Querétaro en la última imagen ya lo conocen, ya lo explicaron muy, muy ampliamente, y es justamente que en esta iniciativa no se contempla en ningún momento a las y los menores, que desde luego es un tema que se tendrá que discutir, pero que en este momento es importantísimo considerar pues el derecho de todas las personas a identificarse como cada quien sea feliz. De eso se trata. Excelente. Pues muy cierto, porque hay muchas coincidencias, doctora. Y pues, insisto, vamos a ver qué sucede con lo siguiente, con el retorno que hace el Ejecutivo al Congreso local con las observaciones. Así es. Y ojalá que Querétaro pueda dar este paso. Es muy importante. Con eso nos quedamos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos con la síntesis de la conferencia mañanera a cargo